Somos hijas de Dios, somos su vaso frágil, pero guerreras virtuosas, capaces, escogidas, amadas, dispuestas para llevar el mensaje. En este mundo seremos la luz. En este tiempo debemos transmitir que este mundo necesita a Jesús. En este tiempo vamos a influir. En este mundo seremos la luz. En este tiempo debemos transmitir que este mundo necesita a Jesús. En este tiempo vamos a influir. Si te cansas, te aliento. Caigo, me levantas. Y si alguno está enfermo o en problemas, aquí estaremos y a una voz clamaremos. En este mundo seremos la luz. En este tiempo debemos transmitir que este mundo necesita a Jesús. En este tiempo vamos a influir. En este mundo seremos la luz. En este tiempo debemos transmitir que este mundo necesita a Jesús. En este tiempo vamos a influir.
Somos hijas de Dios, somos su vaso frágil, pero guerreras virtuosas, capaces, escogidas, amadas, dispuestas. Que el Señor Jesús les bendiga a todos. Gracias al Señor que hemos tenido una semana trabajada, a lo mejor cansada, pero dando las gracias al Señor por todo lo que nos ha dado, por lo que nos ha librado, y contenta porque tantos hemos sabido noticias hermosas de nuestros hermanos, del pueblo, y así también como otros buscan al Señor, quieren conocer más del Señor, y eso hace que uno se alegre, ¿no es cierto, hermana Darling? Que el Señor Jesús le bendiga. Amén, hermana Norma. Ha sido una semana resfriada, Sí. pero con bendición, con la guía del Señor, con la protección del Señor hemos visto. Y aquí estamos nuevamente un viernes para compartir la palabra del Señor con todos los que están mirando. Amén, amén. Sí, es bueno que el Señor siempre nos da palabra y la verdad que la palabra ha sido para nosotros y principalmente porque nos ha ayudado a acercarnos más al Señor, a aprender más de Él y compartirla, que es lo principal, compartirla. Y que, bueno, que el Señor nos siga dando de su gracia, de su amor y de su misericordia, para que sigamos haciendo lo que estamos haciendo, ¿no es cierto? Porque hay que seguir cuidándose, porque ahora aquí en nuestro país, pues, hermana Darling, que yo creo que usted lo ha escuchado, que están creciendo otra vez los contagiados, están aumentando, y pronto yo creo que van a querer cerrarnos, bueno, aunque muchos podemos decir por el gobierno, político, todo lo que se quiera, pero hay que reconocer también de que si no los cuidamos no podemos mejorarnos, porque ya esta pandemia se quedó. Las vacunas van a seguir actuando en nuestras vidas, para bien o para mal. Y bueno, y nosotros, como hijas del Señor, creyentes, creyendo en Él, creyendo en su palabra, tenemos que seguir orando, pidiendo la protección al Señor hasta donde Él quiera, y para que Él nos siga protegiendo, nos siga cuidando, y seguir orando los unos por los otros, y seguir viendo la gloria del Señor. Así que, bueno, es tan grande y misericordioso el Señor con su pueblo, con su gente, que si nosotros nos disponemos con un corazón sincero, con un corazón contrito y humillado, y el Señor va a responder nuestras oraciones y va a querer siempre, siempre mirarnos y hablar con nosotros. Y Él va a buscar la forma de una o de otra. Vamos a orar, mi hermana Darling, mi hermana Carolina. Hermana Carolina, que el Señor Jesús les bendiga. Que la veo tan silenciosa ella. Hola, Jesús les bendiga a todos. Amén. Estamos tan acostumbradas a estar juntas que no nos damos ni cuenta de lo que estamos haciendo, sí, pero es verdad. es parte del día a día, y el Señor Jesús les bendiga a todos que van a escuchar y los que están escuchando, y que este programa sea de bendición para sus vidas y para nosotras también. Sí, sí. Siempre nosotros oramos, mis hermanos que nos escuchan, de que todos los que comparten la palabra, nuestras reuniones, siempre oramos para que el Señor les dé entendimiento. No vamos a ser todas iguales o todos iguales. Algunos predican diferente, otras hermanas diferentes, pero todas hacemos de la palabra del Señor, y lo más importante de todo es que le llegue a cada corazón, porque de alguna forma u otra su palabra tiene que ser esparcida, ¿no es cierto? Mi hermana Saray, la que nos ayuda con la parte online. Bendiciones a todos nuestros hermanos, los que se van a conectar, y al que sigue, Amén. Amén. Sí.
a todos los que siguen y nos siguen. Que el Exacto. Señor Jesús les bendiga a todos. Y vamos a orar, le vamos a dar gracias al Señor. Hermana Dali, ore para que el Señor nos guíe en esta noche. Gracias, Señor amado, por este nuevo día viernes que hemos apartado, Señor, para hablar de ti en redes sociales, Señor, para transmitir este programa de conversación, de aprender de tu palabra. Señor amado, te pedimos que abra nuestro entendimiento, Señor, y que nuestra boca se abra solamente para hablar su palabra, Señor, lo que venga de usted, la enseñanza que usted nos quiera entregar, Señor. Que no sean palabras de humanos, Señor, simplemente porque nuestra palabra no edifica, Señor, sino la tuya. Gracias, Señor, porque usted nos da este libro maravilloso, nos enseña, Señor, a poder conocer más de usted, a poder vivir de mejor manera, Señor, para agradarle a usted también, Señor. Y pedimos que cada persona que se conecte sea recibiendo en su corazón tu palabra, sea comprendiendo que no hay, Señor, que nuestro programa con edificación en nuestra vida, Señor. Amén. Que nuestra mente se renueve, Señor, que nuestros dones se aviven, Señor, también. Pedimos su dirección, pedimos su guía, pedimos, Señor, que usted esté presente en esta transmisión simplemente, Señor, porque todo lo que hacemos lo hacemos para usted, Señor, para agradarle a usted, que la humanidad no se haga presente, Señor, nunca en nuestras vidas, que siempre, Señor, usted nos mire con agrado. Pedimos, Señor, que tu palabra llegue a los corazones de la mejor manera y que en nosotras también, Señor, usted se agrade. Muchas gracias, Señor, por esta oportunidad, en el nombre de Jesús, amén. 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 Gracias, Señor Jesús. Que así sea con nuestra vida y así todos los que nos escuchan. Bueno, la palabra del Señor en esta noche está en Éxodo 2, capítulo 2. Éxodo capítulo 2, versículo 23, 24 y 25. Los vamos a leer uno cada una. Mi hermana Dalina, usted lee primero, el 24 mi hermana Carolina y el último lo leo yo. Los vamos a leer en el nombre del Señor Jesús. Amén. Dice, aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Carolina. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Qué lindo. A lo mejor hubo una demora en esta contestación, ¿no es cierto? Porque al final tuvo que nacer un hombre, ¿no es cierto? Tuvo que nacer un hombre para esperar sea un pueblo libertado, ¿no es cierto? Y bueno, a veces todo viene por algo. Y siempre la palabra del Señor tiene su forma, su inquietud, tiene acontecimiento de cómo el Señor, por qué tiene escritas estas palabras. Y bueno, todo esto comenzó con la muerte de José, y resulta que todos conocemos la historia de José, que llegó a Egipto, ¿no es cierto? Y llegó la gran parte del pueblo a Egipto por el hambre que hubo. Y como Dios tenía una promesa en ellos y en José, y salvó parte del pueblo, ¿no es cierto? Y que muchos siguieron a Israel o a Jacob para llegar al lugar donde estaba José en Egipto. ¿Y qué pasó con ellos? Que murió el rey y murió José, y se olvidaron de los acontecimientos, ¿no es cierto?,
como todos nosotros los humanos, que suceden las cosas y olvidamos los pactos que hacemos, olvidamos de la unión que puede haber en tanto en la familia o en una vecindad, donde sea. En tantos países ocurren muchos problemas así, que se olvidan de los pactos o se ayudaron mutuo en un momento de necesidad, como ocurrió en este lugar, que fue de hambre, y a través de José hubo una gran bendición, en tanto en Egipto como en el pueblo de Israel, a través de Jacob. Entonces, ¿qué pasó? Que los hijos de Israel se multiplicaron, crecieron, se aumentaron, se fortalecieron, y se llenó la tierra. Y el nuevo faraón tuvo temor de esto, ¿no es cierto? Y no reconoció lo que José tenía pactado con Egipto y dio orden al pueblo, ¿no es cierto? Ya se dio cuenta él de que el pueblo de Israel se multiplicaba muy rápido y empezó a tener temor este rey de Egipto. Este nuevo rey de Egipto empezó a tener temor de que el pueblo de Israel se estaba multiplicando inmediatamente, entonces iban a ser mucho más que ellos. Y se le ocurrió la gran idea de mandar a matar a los niños recién nacidos, que sean varones. Y que también a la vez empezó a oprimir al pueblo, a oprimir, a hacerlos trabajar el doble y hacerlos esclavos, poco a poco, hacerlos esclavos. A veces vemos grandes naciones que poco a poco se empieza a oprimir al pueblo con la necesidad de la comida y con el trabajo, porque todos tenemos que trabajar, pero cuando hay somos oprimidos, empieza a entrar la angustia, la tristeza, y este pueblo empezó a hacer servidumbre y fue tratado con dureza. ¿Y qué pasó con este rey? Que mandó a matar a los primogénitos y que dejaran a las niñas, ¿no es cierto? Para que no se siguiera fortaleciendo el pueblo de Israel. ¿Y qué pasó con este rey? Se le ocurrió llamar a las parteras hebreas, que las hebreas dice, y le insistió bastante en que matara a estos bebés. Y dice, y veáis si el hijo, y si es hijo, matarlo y dejar a las hijas vivas. ¿Qué pasó con esto? Que las parteras tuvieron temor de Dios, y se hicieron las lesas, voy a usar esta palabra, se hicieron las lesas, se hicieron las locas, y los dejaron vivir. Y cuando se dio cuenta el rey de Egipto que no había cumplido las órdenes de estas dos mujeres, las mandó a llamar con amenazas. Pero ella, no sé cómo tuvieron palabras, ¿no es cierto? Tuvieron palabras para enfrentar a este rey y decirle que cuando ellas llegaban, ellas ya tenían a sus bebés. No podían hacer nada. Bueno, no vamos a entrar en detalle a lo mejor de qué forma estas parteras dieron esta explicación, pero sí podemos decir de que ellas tenían una orden. Y por obedecer a estas dos parteras, fueron bendecidas, dice, como temieron a Dios, fueron prosperadas su familia. Y a todo esto, el pueblo siguió amenazando, ¿no es cierto? Insistió en la muerte de los niños. Y aquí cuando nació Moisés y a la madre, para protegerlo, que todos conocemos, lo mandó por este río, ¿no es cierto? Y llegó a las manos de la hija del faraón. Y así la historia, él hizo una pequeña introducción como historia, para que sepan ustedes de que todo sucede por algo. A todo esto pasó como 40 años más o menos, de que creció Moisés, que se alejó del pueblo de Egipto por otro acontecimiento. ¿Y qué pasó con esto? Que empezó a clamar el pueblo de Israel por la oprimión, que los tenía oprimidos los egipcios,
Y bueno, y llegamos a este texto que acá acabamos de leer, que Israel gemía a causa de la servidumbre. Y clamaron. Y lo hermoso de todo esto, que subió este clamor, ¿cómo habrán orado? Porque dice gemir, ¿no es cierto? Gemir con mucho clamor, con mucha angustia. Ya, yo creo que las madres y los padres miraban a sus hijos y a su familia y llegó a los cielos. Y los cielos nosotros lo vemos y no tiene espacio, no tiene nada. Es muy lejos los cielos. Pero allá llegó el clamor del Señor, porque Dios siempre estuvo presente, pero Él siempre se hace presente cuando lo llaman. Mi hermana Dali. Así es, yo quiero leer un versículo. Amén. En Salmos 12, 5. Salmo, capítulo 12. Vamos. Me pasé, pues. Salmo 12, 5. ¿Ya? Dice, por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice Jehová, pondré en salvo al que por ello suspira. Aquí vemos como, bueno, en el texto de Éxodo vemos que el Señor llegó el clamor y el gemido del pueblo hasta el cielo, hacia su morada. Claro, subió a Dios. Y acá en Salmos vemos como por diferentes problemas también, opresión de los pobres, gemido de los menesterosos, dice, ahora me levantaré, dice el Señor, pondré a salvo al que por ello suspira. Vemos en esto una promesa igual del Señor, que si nosotros estamos pasando alguna dificultad así tan terrible, que podemos gemir y clamar con todo el corazón, con nuestras fuerzas, con angustia real, el Señor se va a levantar y nos va a salvar. Amén, amén. Sí. Siempre el Señor va a venir en auxilio del que lo necesita, ¿no es cierto? Y eso lo tenemos bien claro. Pero hay algo bien importante de que el Señor siempre habla a tiempo y después de tiempo. Mire, aquí leía, buscaba acá también referencias sobre esto de cómo fue el llamado de Abraham, ¿ya? Y a Abraham todos conocemos que fue llamado, ¿no es cierto?, que se apartara y lo llamó y le dio una gran promesa a través de su hijo de Isaac. Pero aquí también hay otro acontecimiento de que él estaba haciendo ¿cómo se llama?, un holocausto que tenía que hacer, que el Señor le pidió en el Génesis 15:12, ¿ya? En este acontecimiento acá que ocurre, que Abraham creyó todo lo que el Señor le dijo, de que por la promesa que le daba ese hijo y que le iba a hacer una gran herencia, el Señor le dijo que hiciera todo fue por una pregunta, que cómo iba a ser la parte de su heredad, ¿no es cierto? El Señor le conoce y le responde, pero él le pide una becerra, le pide una cabra, le pide carnero, todo de 3 años, y él que haga un sacrificio, ¿no es cierto? Y lo tomó, lo partió, dice, y él espantaba y ahuyentaba las aves de rapiña. Y ¿qué pasó? Que llegó la noche, dice, y dice que el 12, dice, del 15:12, más a la caída del sol sobrecogió el sueño de Abraham. He aquí que el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. Entonces dice, Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Más también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Entonces había todo un acontecimiento y yo creo que
mientras que caminaba el pueblo, se supone que mientras que el pueblo se multiplicaba, ¿no es cierto?, en los tiempos de Jacob, yo creo que debería haberle avisado o haberle hablado al pueblo, ¿no es cierto?, de que había un aviso anticipado, que tenían que obedecer o tenían que seguir con los conocimientos de Abraham, Jacob, Isaac, ¿no es cierto?, toda esta descendencia, para ser librados, para ser salvados. Pero el Señor hace un anuncio ahí a Abraham. Y yo decía, Señor, ¿cómo pasar 400 años? Imagínense todo por lo que relataba de lo oprimido que estuvo en libertad con José. Vivieron un tiempo con José con libertad y después llegar a la esclavitud. Entonces, el Señor siempre nos avisa de las cosas. Pero pasaron muchos años para que hubiera este acontecimiento y el Señor empezara a orar con este pueblo. Mi hermana Carolina. Así es. Aquí vemos un proceso, por lo que estábamos conversando en delante, que es bien tedioso en el sentido de los años que pasaron en este proceso. Pero también debemos resaltar que siempre va a haber un momento de clamor, va a haber un momento de regocijo en la situación que se presenta en las vidas de cada uno de nosotros. Y como usted resaltaba, era el reconocimiento que el Señor nos hacía a este clamor. Pasaron muchas cosas, igual como lo que pasó con Abraham. Yo creo que él cayó en sueño porque Dios le permitió que cayera en sueño. Porque él estaba muy atento a que no se acercaran las aves rapiñas. Y que la palabra diga que se sumergió en un sueño, es como que él fue por parte de él, porque él quería mostrarle eso. Él necesitaba de que él viera lo que iba a pasar en su pueblo, de lo que ya habíamos leído. Entonces es importante de repente darle la importancia a las cosas, o las pequeñas cosas que pueden ser, que pueden ocurrirnos en el presente, en el futuro, o a veces, no sé, la intuición con la presencia del Señor se aumenta mucho más, y si estuviéramos más atentos a eso, veríamos mucho más la gloria de Dios, tanto en sanidad, en salvación, en muchos aspectos. Amén, amén. Mi hermana Darling. Sí, como usted decía adelante, el Señor habla a tiempo, antes de tiempo. Y bueno, también vemos que más adelante a Abraham se le denomina como amigo de Dios. Entonces, qué importante es tener esa cercanía con el Señor para entender los propósitos que Él tiene con nosotros también. Sí, mira, la palabra más que dice, miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. O sea, pasó la etapa de Abraham, ¿no es cierto? Creció los hijos, ¿no es cierto? Isaac, ¿no es cierto? Jacob, mirando toda su descendencia, y mientras que se multiplicaba, todos estos varones, estos líderes, pasaron su proceso, ¿no es cierto? Y a veces digo yo, Señor, será también porque a veces nos traspasamos nosotros la palabra a nuestros hijos, los hijos nos ven a nosotros, y a veces le hablamos tanto de la iglesia, del evangelio y todo, pero a lo mejor nos traspasamos cómo se puede vivir con Dios, ¿no es cierto? Porque nosotros como padres
los protegemos y todo, y les damos todo para que no tengan necesidad. De lo que ellos nos piden, nosotros les damos. En estos tiempos se ve mucho en nuestros hijos o nuestros nietos. Por la necesidad de mi tiempo, yo estoy hablando de mi tiempo de niñez, se da mucho ahora a los niños, ¿no es cierto? Y a veces queremos más de los hijos que estudien, que aprendan. A veces algunos tienen para una mejor zapatilla, otros no tienen para una mejor zapatilla, pero sí se les enseña que estudien, sean buenas personas, ¿no es cierto? Porque en el fondo no queremos aburrirlo, hablarle del Evangelio o hablarle del Señor, ¿no es cierto? Yo creo que eso pasa porque empezamos a contar las cosas como una historia. No lo hacemos partícipe de lo que a lo mejor realmente se vivió, en el sentido de que contar cómo realmente pasaron las cosas con más detalle. Lamentablemente, humanamente nosotros estamos dados a dejar pasar de que ya lo pasé, ya muy bien, y empezamos a contarnos nosotros mismos las cosas como una historia, pero no hacemos el trabajo de volver a sentirnos como realmente nos sentimos ese día. Sí. Si fuese así como para poder contar lo que la experiencia, sería muy diferente la historia, sería Sí. como ya algo más vivido, porque si nos volvemos, a mí me pasa, yo trato de no olvidar cómo lo pasé ese año. Yo sé que fue horrible, pero me hace ver las cosas diferentes, me hace darle más importancia a las cosas que sí son importantes y tratar de no enojarme por tonteras porque no valen la pena. Sí. Y disfrutarnos a nosotros como personas, amarnos como personas, porque la vida es muy frágil y en cualquier momento el Señor dice hasta aquí nomás y se van las personas. Pero y siempre de repente ahí nos quedamos con la sensación de decir, me faltó decir un te quiero, darle un abrazo, un beso más. Entonces yo no quiero pasar por eso. Entonces ahí es donde volvemos a canalizar, a lo mejor esa puede ser una emoción humana, pero ¿quién estuvo ahí en ese momento? Porque yo en ese momento, en ese año, a pesar de todo lo que pasamos, siempre sentí cierta paz de que no era la que yo guiaba, era el Señor que nos guiaba en ese proceso. Amén. Amén. Y si yo me veía en una mano, que yo estaba en su mano elevada y me veía a oscuras, no veía nada alrededor de mí y era porque Él me sostenía. Entonces no debemos olvidar eso, porque eso es lo que le debemos recordar a nuestros Amén. hijos. Amén. Porque aquí en lo que vemos ahora son generaciones nuevas. Exacto. Son generaciones nuevas y a lo mejor algunos duraron unos 120 años, 140 años. Estamos hablando de pero 400 años. Entonces, igual hubo generación nueva, pero también hubo generación antigua. Entonces, claro, con las desesperaciones que fueron ¿cómo se llama? Afligidos, oprimidos por los egipcios, a lo mejor lo hacían menos buscar, pero se acordaron de clamar al Señor. Así es. Hermana Darling. ¿Están analizando el 24 o el 25 o el 23? No, estamos estamos entre los tres, porque los 23, 24 y 25. Ya, sí. Ay, me confundí un poco. De Éxodo, si estamos... Sí, es que estoy así como luchando, que no quiero toser. Sí, Entonces me desconcentré un poquito. Pero sí estaba hablando de lo que uno le transmite a los hijos, ¿cierto? ¿Sí están hablando? sí, porque estamos hablando de esto por los asuntos que son 400 años. Entonces, para más encima un rey nuevo, ¿no es cierto? Hay nueva generación, tanto como en Egipto, como en el pueblo de Israel. Entonces, todo cambió. Entonces, el traspaso que el Señor les dijo que en generación, bueno, eso se lo hizo en Éxodo también, pero el traspaso que tenemos que hacer nosotros a nuestros hijos. Sí, yo creo que, bueno, yo tengo hijos chicos, a lo mejor usted ya tiene hijas casadas, la hermana Carolina tiene una hija en la juventud.
son diferentes etapas. Exacto. Amén. Como cuando empieza a leer, a estudiar y a conversar, uno empieza como a recordar su historia o a analizar lo que uno está haciendo como mamá. Y claro, es cierto, de repente uno... A mí me pasa que voy a la iglesia y a veces quiero poner atención y para que los niños estén tranquilos, les tengo ahí un cuaderno o juguetes incluso a veces les paso el teléfono para que jueguen ahí y me dejen escuchar. Puede sonar noble, puede sonar buena idea, pero tal vez si ellos pusieran más atención, tal vez podrían entender también. Aunque en la escuela dominical, en la clase de niños, igual ellos entienden a su ritmo, a su manera. Amén. Y no es solamente en la iglesia donde tienen que aprender, sino en la casa también. Sí. Como pasaba con Timoteo, que su mamá, su abuela le enseñaban acerca del Señor. Y claro, uno tiene que tener la responsabilidad de decir, sí, tengo que hacer las cosas de la casa, tengo que hacer almuerzo, tengo que lavar ropa. Pero también existe el tiempo. La Biblia dice que hay tiempo para todo. Y también uno tiene que hacerse el tiempo de explicarle a los hijos la palabra. Contar historias, como decía la Caro, pero también contar vivencias, también contar y hacerle sentir a él lo importante que es el Señor. Qué es lo que hizo el Señor por nosotros. Para que en él se vaya formando también una relación. Sí. Claro, mira, yo meditaba mucho en esto porque, imagínate, dice, y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció. O sea, estaban bien lejos, o sea, bien, tanto el pueblo de Israel se alejó mucho porque se sentían bien en Egipto, se sentían bien, se tenían casa. Pero como hubo todo un cambio de rey y ya José ya no estaba y todo ya quedando por el camino en cuanto a fallecimientos, ¿no es cierto? Y las nuevas generaciones, bueno, como todo lo que pasa hoy, todo cambia. Pero lo más importante es que no tenemos que dejar de orar, porque hay muchos países que están en servidumbre, están en tiempos modernos que podemos hablarlo, pero hay países que están en servidumbre. Suena grande la palabra, ¿no? Servidumbre es como que suena del pasado, esclavo, pero hay cosas que están muy sujetas a un Estado. Entonces, nosotros todavía estamos libres hasta aquí. Entonces, a veces las leyes, ¿no es cierto? A lo mejor ellos tenían sus leyes, tenían su ordenanza, cómo formar, pero este nuevo rey sacó otras leyes, otras ordenanzas. Entonces, cuando hay temores en ambas partes, lo que le pasó a este rey, de porque el pueblo de Israel iba a ser más grande que ellos, y ellos querían su país, se sintieron amenazados. Y por eso este rey tomó esta gran decisión, ¿no es cierto?, de perseguir a este pueblo. Pero lo más maravilloso y lo más grande es que clamó este pueblo y dice que oyó Dios el gemido de ellos. O sea, y dice, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Cualquiera diría, pucha, ¿por qué Dios esperó tantos años para auxiliar a un pueblo? Porque alguien se preguntaría, pero ¿por qué lo dejó tan abandonado si dice que oyó el clamor? Bueno, la palabra ahí está muy clara. El pueblo clamó, o sea, el pueblo pidió ayuda. A veces nosotros lo sentimos autosuficientes por la vida diaria que llevamos, porque trabajamos, llevamos las cosas de comer a la casa, hacemos las cosas, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Que llega un momento en que nos descuidamos y yo le hablaba a una hermana en la semana de que a veces, yo lo decía por mí también, que ahora que estamos abiertas la iglesia, trate de ir los domingos. Tratemos, si me pongo dominguera, tengo que esforzarme los domingos a ir a reunión, porque en cualquier momento nos van a cerrar. Eso yo le decía a la hermana. En cualquier momento.
Tenemos que esforzarnos. No podemos tomar, imagínense, si trabajamos de lunes a viernes, de lunes a sábado, ¿por qué tomar una carga más los días domingos? Entonces no podemos, porque ¿qué va a pasar? Va a pasar una prueba tan grande que el clamor, el gemido va a ser tan grande en nuestro corazón que no vamos a tener ni fuerzas. Pero lo único que esperamos en ese momento es que Dios nos escuche. Pero si ya estamos un poquito ya fortalecidos en el Señor, aunque sea el domingo y nos cuidamos en la semana, claro que vamos a clamar, claro que vamos a orar, pero no va a ser tan quebrantado, no va a ser tan gemido, no va a ser tan dolor, sino que va a ser con más gozo, con más fe, con más ganas, ¿no es cierto? De esperar en el Señor la respuesta. Porque imagínate, pasó estos 400 años, ¿no es cierto?, que estaba en esta promesa y que ya lo que pasó con este clamor, imagínate, tuvo que esperar a que creciera Moisés, más el llamado de Moisés, más el tiempo que tuvo que transar con este rey, con este faraón, pasaron unos años más. Entonces, por eso yo hacía hincapié del traspaso. Hablamos con la Carolina de que Dios, el pueblo de Israel, con su oración, traspasó todo y llegó a los cielos, llegó al corazón de Dios, llegó allá. Pero con la muerte del Señor, Él traspasó y nos traspasó a nosotros. Es todo al revés, porque sabía, para que no se perdiera esta generación, la generación hasta donde llegó y nació Jesús. ¿Cuántos años más pasaron? Todos dicen que hubo un silencio entre el último capítulo del Antiguo Testamento con el Nuevo. Pasó un silencio, pasaron años. Nosotros tenemos un privilegio ahora, que el Señor murió por nosotros y nos dejó el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Y Él también a través de eso nos traspasó a nosotros para llegar a nuestra alma. Es hermoso el cambio de esto. Yo le hacía una gráfica acá a la Carolina. Cómo Dios puede hacer grandes maravillas solamente clamarle y nosotros esperar. Pero no esperemos estar en una aflicción muy alejada de Dios. Eso es lo que yo quiero resaltar un poco en esta enseñanza, que fue advertido a Abraham y en traspasar a esa generación que iba creciendo hasta llegar a Jacob, ¿no es cierto? Y Jacob tuvo que llegar con sus hijos, que toda la pelea, toda la envidia y todo, y conocemos lo que pasó con José, para llegar y estuvieron bien, pero se apegaron, este pueblo Israel se apegó a los egipcios, y yo creo que tenían de todo ahí, tomaron costumbres de los egipcios, ¿no es cierto? Y aquí comienza, todo se mezcla. Claro. Entonces, yo escuchaba a un predicador que se nos ha pegado a nosotros los egipcios, y nosotros todos los días luchamos con el mundo, luchamos con lo de afuera, aunque nos digan, a lo mejor religiosos, no entiendo por qué ustedes se guardan tanto, no hacen esto, no hacen lo otro, como que nos encuentran aburridos, pero cuando están afligidos, nos vienen a pedir la oración. Es lo mismo que tenemos que hacerlo con nuestra familia. Mi hermana Dali. Sí, yo estaba viendo aquí el 24 y dice, y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y pensaba, se acordó, se había olvidado, como cuando Noé iba en el arca, y también dice, y se acordó Dios de Noé, pero no se refiere a que, ay, el Señor se olvidó que existo, aquí estoy. Es que por eso te digo, muchos dicen, pero ¿por qué? Por eso te digo, los incrédulos o los ateos, con quien sea, pero ¿por qué Dios no se acordó? ¿Por qué dice se acordó? Yo creo que ahí viene el texto, pedís y pedís mal. Claro, es que, es como una conversación bien grande aquí, bien grande, tan grande del pueblo de Israel, como la respuesta de Dios, ¿no es cierto? Pero bueno, Dios es tan claro en esto de que todo porque hizo una promesa principalmente a Abraham. Y bueno,
si dice la escritura y se acordó de su pacto. Claro, porque a lo mejor a lo mejor yo digo, no es por como una excusa o justificar a Dios, porque Dios no, todo Él sabe por qué lo hace y por qué lo dice y todo, pero yo creo que por algún motivo y todo habría tenido Él para decir, y se acordó, dice la escritura, ¿no es cierto? A lo mejor que la tradució y dijo eso, a lo mejor no entendió la palabra hebrea. ¿Puedo leer aquí otro? Sí, amén, amén, En Salmo 105, del 8 al 11. amén. Sí, en el nombre del Señor Jesús. Se acordó para siempre de su pacto, de las palabras que mandó para 1000 generaciones, la cual concertó con Abraham y de su juramento a Isaac. Amén. Estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno, diciendo: a ti te daré la tierra de Canaán, como posesión de vuestra heredad. Aquí vemos la promesa que el Señor le había hecho a hasta tres generaciones, Abraham, Isaac y Jacob, que se refería a la tierra prometida. Y usted decía adelante, vemos como aquí la oración, el clamor traspasó hacia el cielo, y después con Jesucristo la bendición traspasó hacia nosotros, y también tenemos promesa de una tierra prometida para nosotros. Sí. Es que esto es lo hermoso, aunque parezca palabra así grande, a lo mejor poco entendible, pero a vivir en la vida diaria se entiende, Sí. se siente. Mira, aquí el Salmo 103 dice: reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Hermana Carolina, lea el que está en... Ay, hija. Lucas 2, 33 al 35. El nombre de Jesús dice: y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón, y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Eso, aquí en Lucas 2, ¿no es cierto?, habla la presentación de Jesús. Y este siervo Simeón estaba muy contento de que iba a llegar su día. Y es una profecía que de pequeño le dice acá, yo lo veo así, como una profecía que le dice a sus padres, ¿no es cierto?, de este varón, ¿no es cierto?, que era un varón justo y piadoso, dice, y esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo, que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer conforme al rito de Israel, él tomó en sus brazos y bendijo a Dios. Y ahí dice una gran alabanza, dice: mis ojos, porque han visto mis ojos tu salvación, dice, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, la luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Imagínate, nosotros los traspasamos, y lo hemos leído muchas veces y conocemos esta escritura. A través de su costado dice, por fe, ¿no es cierto?, fuimos traspasados. Y Él también, ¿qué es lo que pasa? Nuevamente Él nos traspasa a nosotros y Él llega hasta nuestra alma. Imagínate, dice que serán revelados los pensamientos de muchos corazones. Entonces, todas estas cosas, siempre hay un motivo y hay una razón que el Señor tiene para todos nosotros. ¿Y qué es lo que Él quiere? De que nosotros nos acerquemos más, no quiero que nos alejemos. Si nos vuelven a encerrar, no digamos con añoranza, pucha, ya no voy a ir a reunión, no voy a poder.
no digamos nada esta vez. Sigamos orando en nuestros hogares si es necesario, si es que se le puede visitar, si es que seguir con este asunto de online hasta donde lleguemos, ¿no es cierto? Hasta donde se nos permita. Y si mientras Dios nos permite, porque puede salir una ley y diga, no, ya no se hable más del Señor, y bueno, Dios dirá, pero en estos momentos tenemos que aprovechar, no llegar a una gran aflicción para buscar a Dios, porque Dios no es mago para ser así, tienen que pasar días. A lo mejor hay gente que pasan días, pasan meses, lo hemos dicho muchas veces en estas reuniones, que Dios, tenemos que pasar un proceso. Y yo siempre le digo al Señor, yo prefiero estar cerquita, Señor, aunque una vez me dijo, hermana, usted es cobarde, mi hermana. Me dijeron, no, le dije yo, con el Señor yo prefiero estar en paz con mi Señor, y prefiero sentir la paz de mi Señor en mi vida. Pero no quiero estar, si Él me quiere probar cualquier cosa, yo prefiero estar a su lado. Pero prefiero estar a su lado y que me la haga cortita, le digo yo, así le contesté a mi hermana. No, yo lo único que quiero es que mi Señor me la haga cortita. Bueno, y si a lo mejor me la hace cortita y yo no me doy cuenta, a lo mejor es largo el proceso, pero no me voy a dar cuenta porque Él está a nuestro lado, caminando con nosotros, andando con nosotros. Entonces, de eso se trata, que el Señor traspase nuestra alma, traspase nuestros corazones para aprender de Él, porque Él dice que escudriña, ¿no es cierto? Escudriña nuestra mente, nuestro corazón, ¿no es cierto? Mi hermana Carolina. Así es. Es difícil de repente pasar esos procesos. Pero con el Señor cerca, exacto, se puede. Sí, es que eso es como, es extraño, no sé cómo explicarlo, esa tranquilidad, esa paz, que a pesar de que uno humanamente tiene rabia, llora, grita, pero hay algo dentro de uno que te dice, tranquila, sí, yo estoy contigo ahí, y uno siente una paz y es como que inexplicable lo que uno siente. Sí. Y no se puede transmitir, no se puede explicar, y la otra persona difícilmente lo comprenda, porque cuando se siente afligida la persona no hay caso con tratar de entender otras cosas más. Como que uno se cierra, y hay algunas personas que se encierran, se ciegan, y cuesta mucho sacarlas de ahí. Sí, es que por eso nosotros tenemos que estar, que el Señor nos ayude a prepararnos, porque este pueblo con su clamor y todo, el Señor dice que descendió, bajó él. Es que a eso voy, como que lo reconoció, o sea, suena un poco cruel a lo mejor, sí. Ya está chistoso, porque es como que no escucho tu clamor, te ignoro. Sí. Pero a pesar de que él veía cada momento del pueblo, yo creo que él mismo esperaba la misma promesa, sí, que le había hecho Abraham. Sí. Tenía que cumplirse esa promesa. Sí, porque el mismo salmista que leía mi hermana Darlene, ahí está la respuesta de que está. Hay otro escrito de otro salmo. Dios siempre estuvo, ¿no es cierto? Hace mención, ¿no es cierto? Que Él descendió, ¿no es cierto? Y hay muchos salmos de que como reconoce David el acercamiento de Dios y en las pruebas que él pasaba, que a veces estaba solo, a veces estaba con gente, ¿no es cierto? Sí. Pero siempre en los salmos, hay muchos salmos que es muy bueno leerlos también, cuando esté afligido o esté triste, que no haya que hacer, búsquelo, no solamente lea el salmo, ¿cuánto es el salmo 91 o el salmo del 23, ¿no es cierto? No se pegue con eso. Hay muchos salmos en la palabra del Señor que alientan mucho, y el Señor también nos da entendimiento para nuestra vida, cómo salir de eso, que a ver, si usted se lo graba en su corazón y lo lleva a todos lados, en un momento dado va a ser un swing de paz, un swing de gozo, un swing de alegría. Así que no tengamos en poco los otros salmos de la palabra del Señor, ¿no es cierto? Porque hay muchos salmos que el Señor nos auxilia, nos liberta, y habla mucho también, como el texto el salmo que leía mi hermana Darlene, nos hace recordar
el recorrido de, ¿cómo se llama? Del pueblo de Israel. Los salmos también nos hacen recordar el recorrido del pueblo de Israel. Sí. Acá en el 106, perdón. En el 106 hay como una oración en base a lo que está hablando usted. A ver. Porque en el 106, 4, por entrar en inicio de lo que es el texto, porque dice: acuérdate de mí, oh Jehová, según tu benevolencia, para con tu pueblo, visítame con tu salvación, para que yo vea el bien de tus escogidos, para que me goce en la alegría de tu nación, y me gloríe con tu heredad. Pecamos nosotros como nuestros padres, hicimos iniquidad, hicimos impiedad. Nuestros padres no se acordaron de la muchedumbre de tu misericordia, sino que se rebelaron junto al mar, el mar rojo. Pero Él nos salvó por amor de su nombre, para hacer notorio su poder. Amén, amén. Y Él dice que reprendió el mar rojo y lo secó, y lo hizo pasar en seco. Entonces, eso se trata. Después, cuando estamos en Hechos, Esteban hace un recordatorio lo mismo, también, de Abraham, Isaac, Jacob, cómo el pueblo lo sacó, cómo los padres, dice, mis padres, sus padres, nuestros padres, dice Esteban, se olvidaron. Por eso hay muchos textos que hablan el Dios de Isaac, no, el Dios de Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, empiezan a hablar ciertos patriarcas en ese momento de la fe, para hacer recordar que Dios ha estado con todas esas generaciones y que a lo mejor lo hemos olvidado, pero Él estuvo con Abraham, Isaac, Jacob. ¿Se acuerdan ustedes cuando estábamos en el gimnasio Nathaniel? Decían, ¿cuál es el texto que siempre nos hacían gritar? Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y su nombre es Jesús. Era un texto de estandarte que teníamos. Entonces, a veces son cosas monótonas que se nos ha hecho con el tiempo, pero es bueno repetirlas. Hemos basado en esta hora, mis hermanos que nos escuchen y nos escucharán, de que el Señor existió todo el tiempo. Y claro, no quedó grabado que el Señor se acordó, reconoció, pero siempre el Señor estuvo esperando el llamado nuestro, para que Él viniera a nuestro auxilio, ¿no es cierto? Mi hermana Darlene. Sí, yo quería hacer un aporte con el versículo 25. ¿Cuál? Que dice, el 25, cuando dice, y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció. Yeah. Dios. Amén. Hay una diferencia entre la palabra conocer y la palabra reconocer. Conocer es cuando uno ve algo nuevo. Exacto. O conoce a tal persona. Y reconocer es al distinguir o identificar a una persona, una cosa, entre varias, por una serie de características propias. O sea, es como que Dios hubiese dicho, tu cara me suena. Lo reconocí. Y me gusta que diga reconoció, porque el Señor al final nos conoce desde antes de nacer. Sí, pero ¿sabes? Yo creo que dijo todo eso porque el pueblo cambió. Imagínate, pasaron 400 años de que a lo mejor como el pueblo le adoraba, le buscaba y el pueblo cambió. O sea, a lo mejor como que fuera una metáfora o algo como esas palabras. Es lo mismo, por ejemplo, que nos vemos hace años y lo vemos de nuevo. Hay personas que las vemos alegres y otras todas así apagaditas. Y les cuesta reconocernos, porque ¿qué pasó con su vida? Yo ahora, mira, ahora que tú mencionas eso iba a decir, es como lo veo como una metáfora, o sea, como si yo le falto al Señor, yo me alejo al Señor, y ahora me acuerdo del texto, dice, de lejos, ¿cómo es? Lo estaba buscando, de lejos, al soberbio y al exaltado, ¿cómo es? Ay, siempre me hace recordar. Al humilde lo mira de cerca y al soberbio de lejos. Lo mira de lejos. Entonces, si él lo reconoció es porque el pueblo se acomodó en Egipto,
tomó la costumbre de Egipto. Claro, cuando se sintieron reprimidos y todos se acordaron de Dios. Bendito es su nombre. Entonces, cuando eran humildes, en los tiempos que estaban creciendo, bajo el alero de Jacob, debajo de todos los hijos de Jacob, ¿no es cierto? De las 12 tribus, estaban con su patriarca y su líder al frente. Pero ellos murieron, fueron cambiando. ¿No es cierto? Tomaron otras actitudes, fueron cambiando. Entonces, yo creo que va por ahí de que si nosotros cambiamos, claro que el Señor nos va a mirar de lejos. Pues. Y de lo que éramos, igual como un niño crece y va tomando costumbre y va cambiando. Y si usted como padre no le seguimos el crecimiento al niño, no sabemos cuáles son sus gustos ni nada. Y el niño se siente extrañado porque mi madre, ¿cómo no me conoce este gusto? ¿Cómo no conoce de esto? Entonces, ese es el texto que, gracias Señor. Ya, ¿ve? Es rico hablar en equipo. Eso, entonces, el Señor, por eso yo creo que dijo esas dos frases así, porque ellos cambiaron tanto. A lo mejor estaban pintados como Egipto, a lo mejor algunos se vestían como los egipcios. Oh, bendito Dios, bendito es su nombre. Por eso el Señor dice, mire, ay, Jesús amado, me gusta a mí cuando hacemos esto porque hacemos un texto tan largo, pero de repente el Señor lo hace tomar la escritura de un lado a otro. Por eso aquí, mire, aquí en el llamamiento ya de Moisés dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, que están 3, cuando hace el llamado de Moisés, y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos a aquella tierra a una buena y ancha, a la tierra que fluye leche y miel. Por eso dice que yo me acordé de su pacto, me acordé y los reconoció. Qué lindo, o sea, ahora son mis hijos, como hemos hablado, por ejemplo, del hijo pródigo, ¿no es cierto? Cuando hay un reconocimiento también ahí. Entonces, debe haber cambiado mucho el pueblo de Israel, mucho, que el Señor ocupó estas palabras como padre. Bendito es su nombre. Por eso, mis hermanas, sigamos orando por nuestros hijos, por nuestros nietos. O sea, si se han alejado de Dios, pidámosle al Señor que se acerque, que los reconozca una vez más como hijos. A lo mejor fueron presentados, a lo mejor fueron bautizados, fueron sellados, pero tomaron costumbres de afuera, tomaron cosas que no deberían tomar, pero todavía estamos como patriarcas, todavía estamos como ¿cómo se llama? Pilares de nuestros hogares, mi hermana Carolina. Esa es nuestra función como familia. Esa es lo que sentimos como el deber de hacer para poder resguardar a nuestra familia, de ser estos pilares, de ser esta guía. Sí. O sea, al final Dios nos guía para que nosotros guiemos. Y ya al no que importa viene cómo vengan los hijos o cómo vengan los nietos, si tomaron costumbre o no costumbre de afuera, ya no importa, no miremos eso, no le miremos cómo vienen de vuelta. Exacto. No lo miremos de que el Señor los reconozca y traspase sus corazones. Así es, para eso estamos en esta tierra, en el sentido de si somos capaces de comprender un poco más de la palabra para poder transmitirla, es nuestro deber hacer ese trabajo, porque si Él nos da el entendimiento es para que acerquemos más personas al Señor, a Él, para que tengan también esa oportunidad ellos mismos de conocerle a Él. Amén. No conocerme a mí ni al pastor. O sea, yo sé que debemos respetarlo porque es una jerarquía que uno hace ante el mundo, pero es Dios nuestro centro, tiene que ser nuestro centro Él. Amén. Mi hermana Darlene. Sí, yo pensaba, y a lo mejor sin ir más lejos, a la historia del hijo pródigo y en nosotros mismos.
El Señor nos formó en el vientre de nuestra madre. Él nos conocía desde antes que nosotros mismos nos conociéramos. Sí. Amén. En algún momento también nos desviamos, tal vez, y Amén. cuando vimos al Señor y volvimos y le clamamos, Él nos Sí. reconoció también como hijos. Sí, sí. Amén. Eso es. Así que todo en un momento nos hemos estancado. Algo nos estorbó y hemos tenido que volver. Por eso mismo, repito lo mismo, no esperemos que lleguemos a gran aflicción si ya la hemos pasado, ya hemos pasado un proceso, hemos vuelto atrás, hemos tomado otras costumbres que a Dios no le agradaba, y si ya la hemos dejado, gloria al Señor Jesús, con su ayuda lo hemos hecho, pero si tenemos que seguir pasando pruebas y todo, estemos cerca del Señor. Como decía mi hermana Carolina en delante, es mejor acordarnos de ese momento, cómo lo hemos pasado con el Señor, y también recordar, sin el Señor es muy triste. Por eso es bueno que el Señor siga llamando para que Él siga limpiando cada corazón. El clamor dice, el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. O sea, igual los veía, igual los miraba, a pesar de la palabra que hemos analizado tanto, pero el Señor los miraba. ¿Y qué estaba esperando? Que ellos clamaran, que le pidieran ayuda, porque no podía llegar de sopetón, aleluya, porque no le iban a recibirle, como llegó cuando nació, ¿no es cierto?, con un velo de carne, que algunos entienden, no se entiende, pero no es de discusión esto, pero sí Él vino y murió por nosotros, y su pueblo nos reconoció. Por a veces, por tomar otras costumbres, nos cuesta reconocer que hay cosas que Dios hace con nosotros. Mi hija Margaret me contaba un hecho muy hermoso, y ella se sintió de que Dios estaba a su lado y le estaba guiando en algo que le había pedido con su esposo, con mi yerno. Y yo podía entender de que sí, Dios siempre está delante, siempre esperando que nosotros clamemos y le pidamos la ayuda. A veces queremos hacer todas las cosas nosotros solos y nombramos a Dios, pero dejamos que Dios obre primero, que Dios vaya primero. Dejamos eso. A veces nosotros por nuestra desesperación o porque hay otras cosas que nos oprimen, porque hay cosas que nos oprimen, nos hacen presión, y a veces hay cosas que nos sentimos presionados, pero no es así. Dejemos que Dios obre igual en esa presión, como dice, y el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión. O sea, Él sabe cuando estamos presionados, Él sabe cuando algo nos está afligiendo, Él sabe, aunque estemos lejos o cerca de Dios, Él lo está mirando, pero está esperando que nosotros le pidamos. Es que ahí está el tema, y declaremos, bendito es su nombre, declaremos con nuestra boca que Dios nos dio un aviso, que Dios nos está abriendo la puerta, abriendo el camino, ¿no es cierto? Sí, porque ahí nosotros nos entregamos realmente la carga, porque como estamos presentes enfrente de lo que queremos ayudar, salvar o componer, no olvidamos de que Dios está primero. Sabemos que está ahí con nosotros en la oración, porque nosotros le decimos, Señor, por favor, ayúdame, pero no lo entregamos, no, porque al final, sea como sea, la persona que queremos ayudar nos ve, nos escucha, le damos palabras. Eso es un proceso. Exacto, pero hay que esperar que el Señor responda. Y esa es la parte más difícil, yo creo, más difícil, porque uno lo ve y queremos un cambio rápido porque sabemos que está en peligro esa persona. Esa alma está en peligro de que a lo mejor se pierda o que termine peor. Pero al momento de entregar, que lo hemos hecho varias veces, hemos vivido varias experiencias de entregar en oración a la persona, uno siente un alivio en el corazón. Amén. Uno siente una paz de que
y la confianza de que sí Dios lo va a hacer. Amén. Y ahí es donde yo creo que ahí vuelves a hacer esta palabra que nuestra hermana Darlene describía con tanta detalle del reconocimiento. Sí, sí, amén. Hermana Ahí Darlene, volvería a reconocer a Sí. esa persona para ayudarla. eso. Hermana Darlene, para que terminar, se nos pasó la hora. No, yo haría vigilia. Sí, Ya, sí, pasa volando. ya antes de empezar decíamos, uy, a veces los textos son largos y ahora es cortito, 3 versículos. Pero aunque sea un versículo con 2 palabras, el Señor nos habla. Amén. Y aquí podemos, no sé, yo me gusta pensar que el Señor de algún lado me rescató y que hay propósito para mi vida y que hay propósito en su vida y la vida de las hermanas que están escuchando, de los hermanos, y que tal vez Él también nos sacó de la esclavitud del mundo, de la servidumbre del mundo, porque uno termina siendo esclavo también, y el Señor vino a salvarnos, a libertarnos, y nos nombra como sus hijos también. Sí, amén, amén. Mire, aunque nos equivoquemos, el Señor nos está mirando. Y mire, y dice, ve y reúne a los ancianos de Israel, dice, y diles, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, me apareció diciendo, en verdad os he visitado y he visto lo que se hace en Egipto. Esa palabra le dice ya a Moisés para que vaya a hablarle a su pueblo. Imagínense, le dice a los ancianos de Israel, ya no le dice a los líderes, no, a los ancianos, o sea, a los ancianos que tenían el conocimiento, al que conocían ese Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Se dan cuenta? El Señor siempre nos va al principio de todas las cosas. Así que, bueno, vamos a orar por una abuela que siempre ora y pide oración por un joven que nosotros lo conocemos de niño. Yo fui maestra de este niño, que ahora un joven que no lo conozco, a lo mejor si lo veo por ahí, no sé si lo conoceré. Bueno, no soy Dios, pero hemos cambiado. Vamos a orar por Juliano, vamos a orar por Sofía, vamos a orar por Cristian y vamos a orar por Benjamín. Y también, Amén. también está aquí en contacto Elizabeth Castro. Sí, amén. Qué bueno que... mucho gusto, mi hermana Elizabeth. Mi hermana Steffi. Que Dios Jesús le bendiga a mi hermana Elizabeth. Sí, Que mi hermana Señor Bernardo Jesús la bendiga. también Amén. está saludando y está viendo. Mi hermana Margarita, Hermana muchos besitos y Margarita, abrazos sí. también. A todas mis hermanas que están conectadas en esta hora con nosotras, que el Señor Jesús les bendiga, un abrazo, un besito, y que el Señor las fortalezca mucho, Sí. y que sigamos adelante, pase lo que pase, porque siempre unos con otros nos podemos dar apoyo. Y algún día ya estamos entrando ancianas ya por mi hermana Margarita, así que el Señor nos tiene que escuchar, nos tiene que reunir, mi hermana Margarita, ¿no es cierto? Vamos a cantar para orar por las peticiones, vamos a orar por Cristian. Espero que Cristian, que una noche se conectó con el pastor en las reuniones de la noche, y Cristian decía que tenía problemas y que pedía la ayuda de la oración. Así que esperemos que se conecte una de estas noches, cómo ha ido resolviendo el Señor sus problemas, que lo tenemos en la oración. ¿No es cierto, pastor? Amén. Amén. ¿Sacó voz de estéreo? ¿Cantamos? Amén. Cantemos, antes de pedirnos. Amén. Dios siempre tiene el control. ¿Por qué desesperarme? Dios siempre tiene el control. ¿Por qué atemorizarme? Dios siempre tiene el control.
que sucede. Yo vivo tranquilo, Amén, amén. yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Soy bendecido, Amén. duermo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Sí, Señor, amén. Gracias. Siempre tiene el control, porque desesperarme. Siempre tiene el control, porque atemorizarme. Dios siempre tiene el control, porque cuestionarle. Sí, Señor, amén. Y aunque no entienda lo que sucede, vivo tranquilo, Amén. yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Soy bendecido, duermo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Y aunque no entienda lo que sucede, yo vivo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Soy bendecido, duermo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Gracias, Jesús. Porque Dios siempre tiene el control. Amén. Amén. Gracias, Señor Jesús. Aunque no entiendo lo que sucede, pero el Señor siempre tiene el control de nuestra vida. Vamos a orar por Benjamín, un joven que estamos orando por él, esperando al Señor en sanidad. Mi hermana Bernarda pedía por Sofía, una vecina que ella estaba cuidando, está hospitalizada, que el Señor haga su voluntad con ella. Y por Cristian, que el Señor sea ayudando a solucionar todos sus problemas y le dé la salida. Y Juliano, que el Señor salga adelante a Juliano, que Él le conoce su corazón, su vida, y que le ayude y le dé paciencia a su abuela con él, que lo adora ella, a su Juliano, y que el Señor le rescate pronto, como ella dice, sanidad y liberación, que el Señor lo libere pronto y que lo podamos verlo pronto también. También quería darle gracias al Señor de que oramos por una petición hace como un mes, hermana Dalí, más o menos como un mes, por mi hermana Magdalena, y ella tenía un tumor en el pecho más su sangre, ¿no es cierto?, que era leucemia también. Bueno, gracias al Señor que ha ido actuando con ella y el Señor ha obrado y ya no tiene el tumor. Así es. Gloria al Señor Jesús, así que Amén. se merece un aplauso, aleluya. Ella lo tenía en el pecho, mi hermana Darly, y no era pequeño, era grande. Mi papá me Bueno. dijo que el tamaño así. Imagínese. Lo vi en una ecografía y de repente, ¡pum!, desapareció. Gloria al Señor Jesús. Eso lo hace el Señor nomás. Así es. Así que por eso Siempre tiene el control. queremos que el Señor obre en este pequeño, en Benjamín, porque sus padres yo los conozco y me da mucha gratitud sus padres, porque nuestro Dios grande en amor los reconoció y los trajo. Y sería una linda bendición que el Señor sanara a su hijo, como ellos le están pidiendo.
Sería muy hermoso porque el Señor nos formó, ¿no es cierto?, del vientre de nuestra madre, y el que el Señor hiciera la obra en este pequeño, en este joven, así como el Señor le hizo la obra en nuestra hermana Magdalena, y que el Señor siga obrando en ella. Bueno, siempre el Señor nos deja un aguijón para recordarnos, usted sabe, yo prefiero eso, para recordarnos de que Él sigue con nosotros. Así que con mucha fe vamos a orar en esta hora, que el Señor obre en este pequeño, en Sofía, en Juliano, que tengamos prontas noticias, mi hermana Margarina, de su nieto hermoso, y que lo podamos verlo ahora, que hace muchos años no lo vemos, y mi hermano Cristian. Bueno, así todas las peticiones que tengamos en nuestro corazón, y lo que tiene el pueblo adelante, ¿no es cierto? No somos lo único pueblo que estamos pidiendo a esta hora, sino hay muchos pueblos que piden oración. Mi hermana Darlene, ¿tiene alguna oración? No. Amén. 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 Gracias, Señor. Pastor, ¿tiene alguna para que oremos? ¿Petición? Las que tengo anotadas. Sería. Ya, mi hermano Pastor, gracias por su acotación. Sí, hay muchas peticiones. Por mi hermana Jane, por sus hijas. Vamos a poner a nuestra hermana Jane por sus hijas. Ya. Pastor, oramos para hacer. Vamos a orar de Amén. nuevo. Por las peticiones. Gracias, Señor amado, te damos por tu gran amor y Gracias, misericordia, Señor. por la hermosa Presentamos aquí, oportunidad Señor, que una nos vez brindas en más, esta noche Jesús. de poder estar en tu presencia en Amén. medio de la oración. Nuestra palabra, Señor, Jesús. se han dicho varios Ay, nombres Señor, pues, pase en nuestra alma, delante de tu nuestro corazón, presencia y delante de los escuchar, testigos que lo estamos vamos a escuchando tu escuchar, palabra y la enseñanza del día de hoy. que si usted, Señor, mío, hay puede, muchas veces Señor, angustia en los crecer corazones de mucho, aquellos Señor, que para que piden la puedan pasar petición, todas las pruebas. preocupación y amor Pueda, a través de Señor, él. ninguno de Señor, ellos puede llegar a si ellos desesperación, comparten Señor. con nosotros Elizabeth, sus Señor peticiones, mío, obra en porque esta también joven, Señor creen mío, en la y su necesidad corazón, de Señor que mío, la oración de su uno y corazón, de otro Señor, que pidiendo busca una la misma ayuda, busca la cosa, salida, es pero imposible que ponte en tú la ella, Señor, respondas. sujete, Es por eso que Jesús, con la sujete, ayuda de Jesús. todos, Padre amado, Juliana, de Señor, cada uno de sujete, nosotros, Jesús, aleluya, su enfocándonos en la corazón. oración y Hace su pidiendo una alma, misma Padre cosa, amado, que sanes, por Cristo, que Señor, que pedía la libertes, que oración en esa noche, rescates, que Señor, rompas que las le cadenas, conoce, que Jesús. transforme los Ayuda en su corazones, Señor problema, amado, Señor mío. que traigan Y la así, calma, Señor que traigan Jesús, la paz a sus pueda vidas, Señor llegar amado. un día a escuchar Cualquiera en la sea la noche, Señor, que petición usted en le esta ayudó, noche, le Señor auxilió, amado, Padre. queremos declarar Vamos, Señor, en libertad. ellos, Señor mío. Queremos Por declarar, Sofía, Señor Jesús, amado, te en conoce, medio de estamos tu aquí hemos nombre, presentado. Usted la libertad conoce, para cada Señor. uno de ellos. Usted Señor, haga coloca en su conforme vida su lo voluntad con ellos, necesario para Señor que mío, puedan a su sentir en este voluntad, mismo Padre. Y así instante también por el poder de Benjamín, Dios en Señor. su vida, obrando, Jesús Obra en amado, este porque pequeño creemos Jesús, en en lo este joven, Señor. sobrenatural. Cuando hay Bendición para sus corazones padres, dispuestos Jesús. a humillarse delante Para de esta tu familia, presencia, Jesús no amado. hay imposible Sea para ti. usted, Señor Tú eres mío, el que porque usted transforma arregla los todo, Señor, corazones. nuestra Tú eres el columna, que sana nuestro las Jesús. heridas. Tú También eres por el mi que hermano cura Pedro, las Señor, enfermedades. Tú en eres la el que operación que le cambia al viene en hombre, a camino, la Jesús. mujer, al Por mi joven, a la parentela, señorita. Jesús, por mi hija Señor, tú madre. eres el único quien Pues, Señor, transforma que los puedan agradecer, corazones Señor afligidos. mío. Se Señor, sienten trae incómodos ahora paz, por trae tu cuenta, consuelo, Señor Jesús. seguridad. Por mi Padre hija, amado, Señor, rescata del aleluya. hoyo a aquellos que se están Jesús, hundiendo por sea usted por rescatando, todo lo que Señor. entrega ¿Cuánto este te mundo, claman, esta Jesús? sociedad, a nuestros ¿Cuánto te jóvenes, claman, a Padre nuestros amado? adultos, A lo incluso, mejor, Padre Señor mío, usted Santo. sabe quiénes Señor, son, pero no yo los puede creo en un reconocer, Dios Señor mío. todopoderoso que en la Pero hasta antigüedad que dejó clamaron, estipulada la Padre, palabra aleluya. y sanó y libertó. Bendito eres, Cuando Señor el Jesús. Cristo de la gloria Es estuvo en grande medio su de amor, nosotros, Señor. también dejó Pobre marcada la Jesús. humanidad con Oh, sanidades y muchos Jesús, milagros. aleluya. Señor, Ten ahora tu misericordia, presencia dice Señor, que que el su Espíritu amor, su Santo no amor nos dejará alcance, huérfanos. Él os guiará Serte toda verdad, toda bendiciendo, justicia, y también nos da Serte autoridad para bendiciendo, recibir Padre sanidad amado. por medio de Él.
Tú eres el Bendiciendo, Dios manifestado Señor en mío. diferentes Gracias, formas, Señor Padre Jesús. amado, y en diferentes Gracias, épocas, en Jesús, diferentes amado. necesidades. Grande es Y tu en este amor. tiempo de gracia que Grande eres, vivimos, Señor mío. reconocemos Bendito es tu su nombre, grandeza y te Jesús. pedimos Sea usted misericordia, obrando, Señor Jesús. amado. Siga obrando, Restaura los Padre. corazones, restaura la Amén, vida, amén. Señor. Sí, Un Señor. corazón contrito y Amén, humillado, amén. tú no lo vas a despreciar Jesús. nunca. Es por Cállate, eso, Padre Padre, amado, que Señor. hacemos fortalecer la fe de aquellos que Jesús, piden la oración aleluya. por sus seres Bendito queridos, por sus amigos, Dios mío, por sus conocidos, Amado porque Jesús. reconocemos que en medio de ella hay respuesta, hay Amén, victoria para amén, cada uno de amén. nosotros. Señor, delante de tu presencia presentamos cada uno de Sí, estos Señor. nombres. Amén. Oramos Todos, en por el nombre todos, de Jesús. Sí, Señor. Amén Amén. y amén. Amén. Gracias. Gracias, Jesús. A usted sea la Amén. honra y la gloria, mi Jesús amado. Amado. Ya, mi hermana Darlene. Oh, mi hermana Darlene. Por Dios, hermana Darlene. Hermana Darlene, ¿a dónde se fue a orar? Por Dios. Que estoy cerrando los ojos y no la veo. Ya está. Yo dije, se la llevó el Señor. Dios mío, yo me quedé. Traspasó los cielos, Padre amado. Hermana Darlene. Va para despedirnos. Chao. Es que como estoy resfriadita, me faltaban recursos. Me faltaba Sí, papel. me imagino. Ya, mi hermano Darlene. Pero no, feliz de estar este nuevo día con ustedes, feliz de haber compartido con las hermanas que estuvieron viendo el programa y que tengan un bonito fin de semana. Nos volvemos a ver el otro viernes si Dios quiere. Sí, amén. Y el Señor conceda las peticiones de Sí, vuestros corazones. amén. Mi hermana Carolina. Así que el Señor Jesús los bendiga a cada uno que estuvo presente hoy. Ánimo nomás, ánimo. Esta palabra que fue de hoy es de ánimo. Sí, amén. Dios va a hacer las cosas a su tiempo y la alabanza, como lo decía, pues Dios siempre tiene el control. Así que también saludar el último mensaje de la hermana Margarita. Amén. Amén. Y que gracias por las Sí. oraciones. Que Ya, vamos a seguir Es que orando. sí, Siempre nosotros no oramos solamente los días viernes No. y ya, no. Estamos todos los días orando por las sí, peticiones. Señor, amén. Y que el Señor cumpla las peticiones de los corazones de cada uno de nosotros según sea su voluntad. Que Amén. también debemos estar apresto a su voluntad. Sí, Señor, es verdad. Mi hermana Saray, usted va a ser oliciado, como siempre. No. Fue la DJ más. Amén. Bendiciones a todos y como dice mamá, ánimo, Sí. porque al final Dios tiene el control. Amén, amén. Bueno, yo también le doy gracias al Señor, estoy muy gozosa en el Señor en esta semana, sobre todo por la noticia de mi hermana Magdalena, y yo le decía a mi hermana Dali, hacemos tan poco por el Señor, hacemos tan poco y el Señor hace tan grandes y cosas maravillosas por nosotros, que no nos damos cuenta, aunque no entendemos en el momento las cosas, pero siempre es para qué. No preguntarnos tanto por qué, sino para qué el Señor hace todo. Pastor, para que nos despidamos, así que estoy muy agradecida, así que usted se despide y nos despide. Amén. Amén. Que el Señor Jesús bendiga a todas nuestras hermanas Amén. que en cuanto tuvieron la oportunidad de compartir junto a nosotros esta noche. No deje de hacerlo porque cada vez que tenemos la oportunidad de poder salir a través de las redes sociales, en el caso de nosotros, lo único que queremos es conseguir es que usted se pueda animar a través de la Sí. palabra y consolar y saber que no están solas o no están solos, que hay un Dios por sobre todas las cosas y también hay hermanos, y si lo pudiéramos decir así, amigos, que estamos dispuestos a seguir orando los unos por los otros. No desfallezca su ánimo, sigamos adelante, sabemos que si Dios es con nosotros, nadie es contra nosotros. Así Amén. que un abrazo gigante a todas nuestras hermanas y hermanos y a todos que van a ver el programa grabado, que Jesús les bendiga. Que el Señor Vamos Jesús les bendiga mucho ahora a para todos, despedirnos. sí, para despedirnos. Amén. Gracias, Señor, por tu gran amor y Gracias, misericordia. Jesús. Te damos Gracias, esta gracias, noche por Señor. esta hermosísima Sea oportunidad bendecido que su nos has pueblo, permitido Jesús. salir en vivo y en Sea directo. bendecido su pueblo. Bendice poderosamente a mi hermana Norma, a mi hermana Darlene, mi hermana Carolina, a mi hermana Saray, y todos los que estamos aquí presentes, Jesús amado. Creemos que cuando hacemos tu voluntad, Señor, tú
abres nuestra mente y nuestros corazones. Muchas veces a lo mejor te destellamos palabras que vienen de parte de ti, Señor. Y eso es importante porque muchas veces estudiamos y esto lo dejamos fluir, Padre amado, para que tú coloques la palabra necesaria a nuestros labios y nosotros podamos destellarlo y así llegar a los corazones necesarios. Gracias te damos por esta hermosa oportunidad. Bendice desde ya a todas nuestras hermanas y hermanos que se dieron por un momento la oportunidad de compartir o de escuchar esta hermosa transmisión. Amén. Oramos de esta bendición en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gracias, Señor Jesús. Bueno, amén. Nos despedimos. Nos vemos hasta el próximo viernes, si Dios lo permite, y seguiremos orando por su pueblo. Sigamos orando y tengamos mucha fortaleza y no perdamos el ánimo en el Señor. Que Jesús les bendiga. Amén. Hasta la próxima. Adiós. Adiós. Chao, chao. Que Jesús les bendiga. Chao, chao, chao. Somos hijas de Dios, somos su vaso frágil, pero guerreras virtuosas, capaces, escogidas, amadas, dispuestas.